En esta serie interesante que están llevando de los milagros de Jesús, la semana pasada tengo entendido que iniciaron con el primer milagro que relata el Evangelio de Juan. Y hoy estamos con el primer milagro que narra el Evangelio de Marcos. Y entonces, al hablar de milagros, es hablar del reino de Dios. Por lo que voy a dedicar tiempo para hablar sobre el reino de Dios, hablar sobre lo que son los milagros, qué son los milagros, la esencia de los milagros, pero de manera muy concreta, este milagro está en un ambiente espiritual, oscuro, demoníaco o satánico. Por lo tanto, dedicaré tiempo también a hablar sobre este tema que es un poquito morboso, a veces tabú en las iglesias o demasiado abusado en otros contextos, que es hablaré del reino de las tinieblas. En otra ocasión quizás podamos tener un taller de demonología o cosas por el estilo, pero bueno, el tiempo y muchas cosas que hay que hacer y la voz no creo que me lo permita. Así que estaré intercalando estos temas: el reino de Dios, el reino de las tinieblas y los milagros. Cuando estaba en el seminario, en una ocasión un maestro nos dijo que quería comenzar la clase, que expresáramos nosotros motivos de oración que teníamos en relación a lo que nos había pasado en la semana. Y pues mis compañeros hablaron de situaciones en su campo, algunos problemitas con la familia, problemitas de salud, y yo dije, pues bueno, esta semana tenemos un club infantil en una zona popular, una colonia de ahí en ese caso Puebla, y pues estábamos en el club y una niña de las que llegaba, que siempre sucedían cosas raras cuando ella llegaba, pero bueno, la más rara que sucedió en aquella ocasión fue que se endemonió. Entonces, como dicen por ahí vulgarmente, se enchamucó y pues ahí tuve que entrarle al quite. Varios de mis compañeros, completamente escépticos a esto, decían, pero eso no, eso ya desde el pasado, eso no existe. Y es curioso que desde la antigüedad con este tema hay un espectro y una variedad de posiciones, desde aquellos que todo lo satanizan, todo lo demonizan, hasta aquellos que no, eso es algo que se puede tratar con el psiquiatra, con medicación, cuestiones cerebrales o del sistema nervioso. Y la realidad es que el reino de las tinieblas es real, los demonios son reales, pero no todo es demonios, no todo es Satanás. Recordemos que los tres grandes enemigos del cristiano es nuestra condición pecaminosa, casi siempre nosotros mismos, el yo, el mundo, es esta estructura, todo lo que nos rodea, este sistema en que está gobernado por la condición pecaminosa de todos los habitantes y también de las influencias y del poder de las tinieblas, el poder demoníaco. Y el tercer gran enemigo es el reino de las tinieblas. ¿Esto qué significa? Que ante los pecados, las caídas, los problemas del cristiano, pues o tiene un carácter oscuro, o es algo del corazón nuestro, de nuestro pecado, o es algo que nos estamos viendo envueltos de manera, dirían algunos, inconsciente, instintiva, habitual, por todo lo que nos rodea. El mundo que nos rodea está influenciado por el pecado de cada persona y también por las influencias demoníacas. Y está en todo, en las series, en los libros, en las películas, en la educación que tú recibiste y que yo recibí. Y hay muchas cosas que están ahí donde está operando el pecado nuestro, el pecado de la sociedad, pero también las fuerzas malignas. El decir, bueno, es que yo no he visto demonios o no he visto a nadie flotando ahí, lo más cercano pues es la película que vi la semana pasada o que vi en tal fecha que me causó pesadillas, pero el hecho que tú no lo veas o que tú no lo hayas sentido no significa que no exista.
Hay personas que nos ha tocado, no sé si afortunado o desafortunadamente, experimentar de manera muy cercana este tipo de cosas, pero hay otros que no. Y los que lo hemos experimentado están aquellos que todo, como decía hace rato, lo catalogan en este sentido, y hay que ser prudentes. Tan real es que a lo largo de la Escritura tenemos la figura celestial, los ángeles, ministros de Dios, que nos guardan, que nos protegen a nosotros, pero también los demonios. Empecemos con los milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son señales o muestras de que el reino de Dios se está acercando o que ha llegado. Así que hago un paréntesis, hablaré un poco del reino de Dios, regreso a los milagros y ahora sí nos metemos con los demonios. El Evangelio de Marcos comienza en su versículo 1 del capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienzo, principio del Evangelio. Evangelio, recordemos que es buena noticia, del anuncio, del mensaje, de este buen mensaje, de esta buena noticia que es sobre el Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Para nosotros nos dice poco, pero para los hebreos la palabra Jesús significa Dios salva, Jehová salva, Yeshua. Si tradujéramos o pasáramos Jesucristo en el griego, en el texto griego dice Jesucristo, pero en hebreo dice, o diría Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Es el ungido, el que está capacitado, el que está autorizado por Dios para ejercer cualquiera de estos tres ministerios o oficios: sacerdote, profeta o rey. Jesús es los tres. Jesús es el Rey de Reyes, es el sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, y Él es el gran profeta. Pero el hecho de que diga principio del Evangelio de Jesucristo, Marco nos está diciendo, aquí yo les voy a hablar de un rey, del gran rey. Y comienza con su mensajero que en la cultura judía hacía mucha referencia a otras profecías de Isaías y de la cultura del exilio, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Hubo todo un movimiento alrededor y que se estaba viviendo también siglos previos a la venida de Jesús, siglo II, siglo III, con los macabeos, en el tiempo de Jesús también, de Mesías que venían a salvar política, económicamente, regionalmente al pueblo de Israel, a los hebreos. El Evangelio de Mateo, como toda la Biblia, nos habla del reino de Dios. El hecho de que no aparezca la palabra reino no significa que no esté el reino. Es como el bautismo. Aquellos que su visión de la Biblia se limita solamente al Nuevo Testamento, y como no hay término bautizo en el Antiguo Testamento, pues es que eso solo es del Nuevo Testamento. Es una visión muy miope, porque para empezar el Nuevo Testamento fue escrito en griego y por eso está la palabra bautizo, pero hay muchos bautizos en el Antiguo Testamento, del cual ese es otro tema, otra predicación. No me da la voz. Continuemos. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo que nos está diciendo el Evangelio de Marcos es: ha venido el rey, ha traído su mensajero, y como rey, como gran Mesías esperado, como gran rey, como gran profeta, como gran sacerdote, empieza ¿qué? Derrotando al maligno. Y ahí tenemos la tentación, donde está siendo tentado por Satanás. Pero el milagro que vamos a ver en un momento más, o que ya leímos hace rato, del endemoniado o de esta persona con espíritu inmundo que libera a Jesús, es una muestra de que en efecto Jesús ha derrotado a Satanás, al reino de las tinieblas.
Y el mensaje de Jesús, lo que Él anuncia, a diferencia de otros evangelios que se dedican capítulos y capítulos a las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte de Mateo, capítulo 5, 6, 7, o la oración y este momento que tuvo Jesús en la última cena y camino a Getsemaní, que es el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, que dedica mucho tiempo. Marcos no, Marcos va directo al grano, a lo que es Jesús, a lo que hace Jesús. Pero antes de ir al grano, como sacar demonios, intencionalmente pone cuál es el mensaje de Jesús. Versículo 14 de Marcos 1. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. La buena noticia del reino de Dios. Dios es rey, Jesús es rey. En esto gira la predicación y la enseñanza de Jesús. Y todo lo que pasa en el evangelio de de Marcos, tiene que ver con el ejercicio de Jesús como rey, con el advenimiento, con la venida del reino de Dios, con su ministerio y todo lo que hace Jesús tiene que ver con el reino de Dios. ¿Y en qué consiste este mensaje? ¿Y cómo se entra o se es parte de este reino? ¿O el reino llega a nuestra vida? Y es lo que Jesús anunciaba. Lo trajo en ese momento y nos lo trae también a nosotros. No solamente cuando nos convertimos o decidimos creer en Jesús, sino lo trae también hoy, mañana, pasado. Lo necesitamos siempre. Versículo 15 de Marcos 1. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, nosotros tenemos la palabra metamorfosis en nuestro español, que habla de cuando el gusanito o la oruga se llena de seda se envuelve y sale la mariposa. Meta, cambio, morfosis, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente, cambio de vida, cambio de paradigma, cambio de visión, cambio de pensamiento. Y este arrepentimiento ataca directamente a nuestro pecado, a nuestros tres grandes enemigos: nuestro pecado, la sociedad que nos rodea y también al reino espiritual, al reino de las tinieblas. Tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestra visión del reino de las tinieblas, de lo que sucede en la cultura, de lo que sucede en nuestro corazón. Nosotros vivimos engañados y casi siempre pensamos que estamos bien, que estamos en lo correcto. Pues ese es un paradigma del cual tienes que arrepentirte. Y hay gente que piensa que, como decía hace rato, que los demonios y el reino de las tinieblas es solamente algo del pasado, algo que hay que, pues, nos está hablando en clave aquí en el Nuevo Testamento, pero hay que actualizarlo, diría Rudolf Bultmann. Hay que desmitologizar al Nuevo Testamento y encontrar al gran hombre que está Jesús ahí escondido detrás del pensamiento antiguo. Pero hay otros que, pues, su visión del reino de las tinieblas es todo tiene que ver con Satanás, y si me pasó algo es que me puso ahí está el cantito de manejando el carro, y si el diablo te atraviesa, yo lo aplasto. Y hay otros de que macháquele la cabeza. O sea, hay una serie de ideas que hay que ser renovadas, transformadas. Se requiere arrepentimiento. Y es curioso que el mensaje de Jesús está diciendo: para que tú puedas arrepentirte, debes creer el evangelio. Creer la buena noticia que tiene que ver con este rey, que es Jesús. Recordemos, el evangelio siempre va a apuntar a Cristo, a Jesús, a este Mesías, que su mismo nombre dice: Dios salva. Y entonces este rey prometido y esperado entra en escena, es bautizado,
el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y inicia su ministerio tomando a seguidores, a discípulos, apóstoles. Es curioso que, como leemos en los evangelios, los discípulos pensaban que Jesús andaba de campaña política. Y entonces, de hecho, está la historia donde la madre de Juan y Jacobo se acerca con Jesús y le dice: estoy aquí intercediendo a favor de mis hijos. Uno ponlo a tu derecha, otro ponlo a tu izquierda, para que puedan gobernar, para que puedan tener prestigio, poder. Y Jesús básicamente dice: es que no están entendiendo esto. Y así como la madre de Jacobo, como la madre de Juan, estamos muchos de nosotros con ideas extrañas de Jesús, de quién es Jesús, de qué es el cristianismo. Y por eso Jesús constantemente, su mensaje es: arrepiéntete, cambia tu mente, cambia tu vida, cambia tus paradigmas y cree. Lo que yo hice, yo Jesús, lo que yo soy, yo Jesús, no radica en ti, no radica en tus ideas, radica en mí, en Jesucristo. Y eso es algo que todos necesitamos. Si queremos tener victoria sobre el reino de las tinieblas, victoria en este mundo, ser más que vencedores, victoria sobre el pecado, hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas y de cómo vemos a Dios, cómo vemos la Escritura, de cómo vemos a Jesús. Es aceptar lo que hizo Jesús, no lo que tú puedes hacer. Y llama a sus discípulos. Ellos al principio comienzan con la idea de: pues estamos en campaña política, es un Mesías, es un Hamashiach, el Mesías, va a gobernar, va a derrotar a los romanos, pues hay que ir con él. Y Jesús les pide entonces que lo sigan, dejan sus redes, apagaron el Facebook, el Instagram, todo lo dejaron y siguieron a Jesús. No, dejaron, en algunos casos puede aplicar para nuestro tiempo dejar las redes. Hay gente que me ha tocado con personas que en clases de catecúmenos o de muchachos, que uno les deja tarea: lee este pasaje de la Biblia, estudia este texto, y no lo hacen, no leen la Biblia, pero ahí están con el celular, horas y horas en el TikTok, y las publicaciones y los memes, y es un obstáculo, no pueden avanzar. Y ya ahora no solo los jóvenes, también los adultos. Hay que tener cuidado de eso. Pero esto habla de estos grandes enemigos que también operan en el celular o en la computadora. No es que el celular esté endemoniado, pero esas fuerzas oscuras operan en las páginas pornográficas, en las páginas oscurantistas, en la difamación política. Sí, ahí también hay. Pero también nuestro corazón. No está el diablo ahí trayéndonos el celular o la página pornográfica o la película. Pero ¿quién es el que enciende la televisión, el que compra el boleto en el cine, el que busca la página de internet? El pecado que muere en nosotros. Y si no es el pecado, si no es el maligno, están los amigos. Ándale, ¿qué tiene de malo? Hay que festejar el nuevo proyecto. No se meterá a tu esposa. Vivimos con esta presión en la cual ha venido Jesús a librarnos de ello, a hacernos libres del poder del demonio, de la carne, del mundo. Y llega como buen judío en día de reposo a la sinagoga Capernaum, su lugar de operaciones, de trabajo ministerial en Galilea. Versículo 21 de Marcos 1. Y dice el texto: y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Eso significa doctrina, enseñanza, en griego didaché, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran estas personas que estaban estudiando los diferentes libros, los diferentes comentarios,
las diferentes corrientes de pensamiento e interpretación sobre un pasaje de las Escrituras. Pues el rabí fulano de tal, el rabí Ezequiel y el rabí etcétera, etcétera, y pues ellos sabían muy bien qué decía rabí fulano, qué decía rabí mengano, y dice esto y dice aquello, pero ¿qué podían decir ellos? No había como tal un criterio, e incluso hasta cierto punto los mismos profetas del Antiguo Testamento llegaron a hacer una labor parecida a la de los escribas, porque los escribas constantemente citaban lo que otros decían, y el profeta lo que hace es citar lo que Dios dijo. Vive Jehová, vive el Señor, y daban la palabra del Señor. Pero la autoridad, que el término que se traduce aquí como autoridad también se puede traducir como poder, que tiene Jesús, es que Él no está citando a los rabís, o incluso ni comienza la frase diciendo vive el Señor, o el Señor dice, o Jehová dice. Yo digo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y lo que Jesús está haciendo en esta sinagoga es trayendo el reino de Dios, diciendo en qué consiste el arrepentimiento, ese cambio de vida, en qué consiste el evangelio, esa buena noticia de Él como rey, cuando, versículo 23, había en la sinagoga alguien, un hombre con espíritu inmundo. Aquí se entiende, obviamente, era un demonio. Hay algunos que piensan que eran muchos demonios, otros que era solo uno, pero o sea que estaba acompañado, ¿no? Tenemos la presencia demoníaca y satánica aquí. El término inmundo hace referencia a lo que sucedía en el Antiguo Testamento con una persona cuando no podía entrar al área del templo o ministrar, que estaba impura, o que estaba no en condiciones, ya sea de ministrar o de entrar al santuario. No estaba admitido, no tenía por qué estar un sacerdote, que ahí lo dice Levítico, lo dice Deuteronomio, el Pentateuco, de las condiciones por las cuales no podían entrar ciertas personas con ciertas enfermedades al templo, el lugar santo, donde mora la presencia de Dios. Entonces, algo característico y aquí estoy hablando del reino de las tinieblas, es que están donde no deberían estar. Es algo que les gusta entrometerse, y constantemente eso va a estar siendo no Satanás, sino su reino. Él está interesado en las cabezas grandes, ¿no? Nosotros no somos como gran cosa como para que el mismo Satanás esté detrás nuestro, pero él tiene todo un ejército, tiene millares de huestes demoníacas a su servicio, algunos cada quien buscando por lo suyo, y que están donde no deberían estar. Y aquí pues tenemos un caso de lo que se llamaría posesión demoníaca, pero hay que cambiar ese paradigma. No, sí, opera así. Hay gente que en efecto se enchamuca, que voltea los ojos, le cambia la voz, tiene fuerza sobrenatural, vuela, sí pasa eso, pero hay otras formas en las que el reino de las tinieblas opera, y donde también están ahí esos espíritus inmundos, esos demonios trabajando, metiéndose en lo que no deberían, para que nuestra vida, a través de pensamientos o de situaciones, se desenfoque, sobre todo del mensaje que trajo Jesús: arrepentimiento y creer en el evangelio del reino de Dios. Y también está el otro factor: nuestro mismo pecado nos desenfoca, y el sistema en el que vivimos nos desenfoca. ¿Y qué hace Jesús? Calla a ese espíritu inmundo, le ordena que salga, y sale. Y la gente se queda atónita, maravillada. Es que Él da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Algo que
Por ejemplo, en la cultura judía, la manera en la que se hacían los exorcismos era, juntaban 10, bueno, aquí ya estamos en clase de demonología, pero no lo hagan. Juntaban a 10 rabinos y el endemoniado en medio, y empezaban a leer el Salmo 91 para que con la lectura del Salmo el enemigo o el espíritu inmundo saliera. Pero no era algo que, digamos, ellos diesen órdenes. No podían. Otros llegaban y, pues como dice el rabí fulano de tal, y al demonio le hablaban en griego o en arameo o en hebreo. Algunos manuales de esto dicen que si quieres saber si la persona tiene o no un demonio y no es algo psiquiátrico o médico, háblale en latín, háblale en griego, y si te entiende, pues ya verá. Pero, ¿qué son los milagros? Porque la gente se maravilló, un milagro ha sucedido. Y los milagros son señales de que el reino ha llegado. Ha regresado el reino. ¿Cómo que ha llegado? ¿Cómo que ha regresado? Es que la Biblia, desde el Génesis, desde el principio, desde la primera página de la Biblia, ahí tenemos el reino de Dios. Dios creando su reino perfecto, este universo. Y ese reino no tiene muerte, no tiene enfermedad, no tiene opositores, es bello, hay paz, hay benignidad, hay amor, etc. Génesis 1, Génesis 2. Pero precisamente con quien le gusta estar donde no debería estar, ahí está la serpiente. Tienta a la mujer, al hombre, se da la caída, y con la caída se podría decir que tiene pues las de ganar y la ventaja del reino de las tinieblas. La autoridad que tiene el hombre, por así decirlo, se le transferida al reino de las tinieblas, y ahora ha entrado la muerte, la enfermedad, el pecado, la maldad y todo lo que no nos gusta de este mundo. Todo lo que en algún momento nos va o nos ha hecho sufrir, sentir dolor, estar preocupados, no tener paz. Todo eso es producto de que nuestros primeros padres quisieron ellos gobernar, derrocaron al Rey de Reyes, y en eso pues ellos piensan que gobiernan, pero pues están las fuerzas del pecado, de la muerte, de Satanás, del mundo gobernando. Y es lo que pasa. Todos nosotros en un sentido pensamos que estamos gobernando nuestra vida. Tenemos nuestro reino, luchando contra el reino de Dios. ¿Dónde sucede este milagro? En la sinagoga. Sí, aquí hay demonios. No los veo, a veces lo siento, pero el punto es que hay en nosotros fuerzas malignas que operan. No estoy diciendo que a todos, ni que siempre, porque también no siempre son las fuerzas malignas. A veces es nuestro pecado, a veces es la influencia del mundo, que no nos hacen vivir conforme al reino de Jesús. No hace que cambiemos nuestra manera de pensar, que nosotros vivamos conforme a esa buena noticia de lo que hizo Jesús. Todo lo que hace Jesús, todos los milagros, es restaurar. Cuando se convierte el agua en vino, es decir, hay una fiesta, el reino ha llegado, celebremos. Y aquí es, el enemigo ha sido derrotado, son libres. Y así la muerte ha sido derrotada y resucita. Y todos estos milagros son señales, son evidencias de que el reino de Dios ha llegado. Y así como está la expulsión de demonios, hay otra serie de milagros que deben vivir y operar en nosotros. El pueblo cristiano debe ser un pueblo de milagros en este sentido, donde nuestro día a día hayan señales y evidencias de que el reino de Jesús está llegando a nuestra vida, de que Jesús está gobernando, y que lo más importante es su palabra y no lo que nosotros pensamos. Cuando Jesús dice en algunas de sus enseñanzas de Lucas o de Mateo, nadie puede servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve a
Curiosamente se traduce como riquezas, pero Jesús utiliza una designación de una potestad demoníaca, Mamón, que era la personificación del dios de la riqueza, del dios de la avaricia. Es un demonio. Aquel cristiano que tiene problemas con diezmar, con ofrendar, está bajo el poder de las tinieblas. No, es que eso no, es que yo sé cómo administro. Ah, sí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice Deuteronomio? Indefectiblemente diezmar. Ah, no, pero es que arrepiéntete. Es el mensaje de Jesús. Cambia tu vida, cambia tu mente. Cree en el Evangelio. Cree en el poder de Jesús, de que Él es tu sustentador. Y si el enemigo te dice, es que no me va a alcanzar, pues cuando no lo haces, el Señor te prueba y te quita el trabajo y te quita la cuenta bancaria. Y estoy hablando de un pecado. Sí, si no lo haces, no estás en pecado. No, ya se lo había dicho. Bueno, están en pecado. Pero la cuestión es esta. Todos vivimos en pecado. Para algunos es la cuestión del dinero y del diezmo, para otros es la cuestión del carácter, para otros es la cuestión de ciertas ideas, de la educación, de los modales. Y en todos nosotros requerimos el mismo mensaje. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Cree lo que hizo Jesús, que Jesús, su obra, su poder, tiene la autoridad, la facultad de liberarnos y de meternos a su reino, de ser parte de que Él gobierne cuando nosotros decidimos pensar. Pero realmente fue Dios obrando por su gracia en nuestro corazón. Seguirle es declararle Señor y Salvador, Rey y Salvador. Y Jesús necesita estar constantemente salvando, redimiendo de muchas cosas. Fuerzas oscuras alrededor nuestro o en nosotros, pero también de nuestro pecado, de nuestra condición. Cada día tenemos la oportunidad de que el Señor nos libere. Creamos ese mensaje que Jesús trajo.